Hola a todos, bienvenidos a Proyecto Vida Radio. Queremos ser un oasis de Dios para vivir, porque en medio de un desierto, ¿qué es lo que conviene? Pues un oasis. Donde está Cristo aparece el oasis, y es lo que queremos representar con este programa que hacemos con mucho cariño para ti. Ya sabes que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Iglesias del Monte, Proyecto Vida, producen y realizan el programa con mucho cariño y un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación, te acompaña de la mano de Jesús para afrontar este reto tan maravilloso que cada semana compartimos contigo. Muy importante, no lo olvides, tanto Frapan como CESMA nos respaldan espiritualmente. Ya sabes, la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Bueno, pues como seguimos adelante en nuestra séptima temporada de Testimonios de Vida, hoy tenemos a unos pastores que son muy queridos, muy cercanos, hemos compartido muchas cosas juntos. Ellos son Juan y Encarni Salas. Queridos hermanos, ¿cómo estáis? Felices, agradecidos a Dios y sorprendidos de ver respuesta a nuestras oraciones. Nos sentimos agradecidos. Yo creo que esa es la palabra del cuidado de Dios en nuestras vidas. Qué bueno, es que es de bien nacido el ser agradecido, ¿no? Eso es. Bueno, pues sí que tenía ganas de hacer una entrevista porque nos conocemos ya de hace muchos años, Sí, sí. no sé, veintitantos años puede ser, cuando estaba ahí en Vélez, ¿no? Así es. Nuestros hijos coincidían en la edad. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues gloria a Dios, queríamos hacer realidad ese sueño del Señor de que seamos uno. Y como el Señor me mostró, una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama. Amén. Así que lo que queremos es conoceros desde el plano natural, porque el ministerial ya lo conocemos, vuestro trabajo allí en Coín, pero queremos saber, pues bueno, vuestra vida íntima, ¿no? Las cosas más personales, el día a día, cómo funcionáis, en qué familia vinisteis. Y si os parece bien, podemos empezar por Juan. Juan, ¿tú de dónde eres? Yo soy coíno 100%, nacido en la casa de mi abuela, como yo digo, de fabricación casera. Qué bueno, esos son los mejores, ¿eh? Dice que los de pueblo son más inteligentes que los de ciudad, ¿eh? No sé, pero lo dicen. Estoy convencido. Tú en Cani eres de ciudad, ¿no? Por lo que veo. No, yo también soy de Coín, Ah, sí, pues fíjate que no lo sabía. Ah, pero yo sí, yo nací en Málaga, pero soy de pueblo. sí. Bueno, ¿y vuestras familias se conocían? Claro, en un pueblo todo el mundo se conoce, imagino. Se conocían de vista, pero no de amistad, porque Coín es un pueblo de 25.000 habitantes, un pueblo grande. Se conocen las familias por los apellidos, aquí más se conoce por los apodos. Mi familia conocía a su familia, pero no tenían amistad. Y Juan, ¿tú cuántos hermanos sois? Pues somos cuatro, tengo tres hermanas y yo soy el varón y el mayor. Y bueno, siempre me sentí vamos a decir, con un grado de responsabilidad con mis hermanas, con mis padres. El varón pues tenía que ayudar en la casa y yo tengo un grato recuerdo y duro recuerdo de mi infancia trabajando en el campo, ayudando a mi padre en la construcción. Yo sé lo que es trabajar duro y bajo el sol desde muy pequeño, desde muy pequeño. Oye, y entonces, claro, ¿tú no te dabas cierta envidia ver a tus compañeros o amigos jugando y tú teniendo que trabajar? ¿O era compatible las dos cosas? Era compatible, yo buscaba que fuera compatible y mi padre también comprendía que yo era un niño y necesitaba un tiempo para jugar. Y en Coín la vida en aquella época era muy bonita, era aún con los vecinos, era todo como una gran familia donde cualquiera te podía corregir, te podía decir, niño, ¿qué estás haciendo? O ¿qué te pasa? Y así que crecí en ese ambiente. Coín es una pequeña ciudad, pero tiene todas las características de pueblo. Así que yo me considero un muchacho de pueblo que tuve que irme a estudiar a la ciudad
dibujo técnico también, y esa fue mis comienzos. ¿Y tú, Encarni, cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos sois? También somos 4. Anda. Y somos dos mujeres y 2 hombres. Y yo soy la segunda. Y mi infancia yo fui una niña muy feliz. Pero conforme fui creciendo, la felicidad se me fue yendo. Porque mis papás no se llevaban bien. Se habían separado varias veces. Había infidelidad por parte de mi papá. Entonces yo vi a mi madre sufrir y yo sufría. Entonces, yo, no sé, comento a los papás que qué importante es que seamos buen testimonio para nuestros hijos. Oí un predicador que me gusta mucho, que se llama el Rey Matos, de Puerto Rico, y él dice, ¿tú quieres que tus hijos sean felices? Ten un matrimonio feliz. ¿Tú quieres que tus hijos quieran saber de Dios como tú? Amaros como pareja. Y la verdad que sí, yo vi a mis papás que no se llevaban bien y yo sufría. Me acuerdo con 14 años, yo tuve una depresión. No comía, me quedé muy delgada, no tenía ilusión por vivir. Y me acuerdo que mi mamá me tuvo que llevar al médico porque veía que yo no, el apetito el estómago se me había cerrado. Y el médico lo que me mandó, échate un novio. Que ya la conté se quita las penas. Pero claro, hermano, para mí los hombres todos eran malos. Entonces yo no quería saber nada por los hombres. Y claro, gracias al Señor que a los 16 años mi mamá le detecta un cáncer de útero. Y ya los médicos le dijeron a mi padre que se la trajesen a Coín para que muriera aquí en casa. Y en mi necesidad, yo dije, Dios, yo no te conozco, pero si tú existes, yo te pido que tú salves a mi madre, porque es que es lo único bueno que yo tengo en la vida. Y si tú te llevas a mi madre, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Y eso fue con 16 años. Y ahí me acuerdo que mi madre estaba muriéndose y entonces me acuerdo que eran Semana Santa, en aquel tiempo, pues ponían películas cristianas, de los cristianos que lo echaban al circo romano. Y Juan Carlos, yo pude oír la voz de Dios, que me dijo, yo pude oír la voz de Dios, que me dijo, Encarni, ¿tú eres una cristiana así? ¿Tú estás dispuesta a morir por Jesucristo? Y yo en mi sinceridad dije que no, que yo no era una cristiana así, que yo me acordaba de Dios cuando tenía un examen, cuando tenía una enfermedad, pero que después yo me olvidaba de Dios. Yo después vivía como me daba la gana. Entonces, esa misma voz me preguntó, ¿te gustaría ser una cristiana como los cristianos que están dispuestos a dar su vida por Jesucristo? Y yo dije que sí. Bueno, ¿qué sucedió? Al mes me pegan 2 muchachos en la puerta. Y yo estaba con el delantal, yo tenía 16 años, ¿sí? Yo tenía el delantal de ama de casa, porque claro, mi madre estaba muriendo, mi padre trabajaba, mi hermana mayor trabajaba, mis 2 hermanos pequeños yo cuidaba. Y entonces yo estaba pues haciendo la comida y me pegan en la puerta y me dice, venimos a decirte que el Señor Jesús te ama. Juan Carlos, esos 2 muchachos no esperaban mi reacción. Yo me eché a llorar y le dije, entra, porque yo estoy buscando al Señor Jesús, yo lo estoy buscando. Y entonces estos 2 hermanos, uno de ellos ahora ya no es hermano, está apartado. Pues me dijeron, mira, búscate una Biblia, ve a una librería, cómprate una Biblia y empieza a leer el Evangelio de San Juan. Y yo hice eso. Y conforme yo iba leyendo, más me enamoraba del Señor Jesús. Hasta que un día yo dije, Señor Jesús, yo quiero ser tu hija. Y ahí fue mi relación con el Señor. Y el mejor día de mi vida, para mí fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Ojalá yo fuese entregado mi vida al Señor siendo niña. Porque es que el Señor te hace, el Señor te da vida y el Señor te hace vivir con un punto de vista diferente. Es que sin el Señor no hay vida. Y ahí yo empecé ya a enamorarme del Señor, ya quería vivir, ya empecé a comer y ya mejor. Qué bueno. Y una cosa que Dios en mi relación con el Señor Jesús,
que Dios me sanó también conforme a los hombres. El Señor Jesús me dijo, Encarni, que yo he venido como hombre y no todos los hombres son como tu papá. Perdona a tu padre. Dios me mostró también mi padre por qué era así. Se había criado sin padre, se había criado con primos mayores. Dios fue como que Dios me dio, ve la historia de mi padre, del pasado, ¿no? Y Dios me dio compasión. Y también yo pude hablarle a mi padre del Señor, yo le pude decir, papá, yo te perdono y yo te amo porque yo soy cristiana. Si yo no fuese cristiana, yo no te amaría. Porque tú te has portado mal con mi mamá, tú no has sido buen padre. Pude hablar con mi padre. Y sí, fue bueno, sí. Gloria a Dios. ¿Y escuchaste audiblemente la voz de Jesús? Sí, sí. Qué cosa, ¿eh? Cómo Dios cómo Dios sabe que tiene que darle a cada persona para que reaccione, ¿verdad? Sí, pero lo tremendo es que ella le pidió a Dios, cuando comprendió la importancia de entregar su vida al Señor, que sanara a su madre de cáncer. Y la abuelita tiene ahora 84 años. Y también ella es cristiana, ha aceptado al Señor. Sí, sí. Sí, bueno. El Señor es grande. Tenemos un Dios de milagro, Juan Carlos. De verdad, nosotros hemos visto sanidad, hemos visto milagros. Y yo tengo fe de que vamos a ver milagros más grandes en estos tiempos. Amén. Yo me duele la boca de decirlo. Gloria a Dios. Amén, Sí, amén. sí, sí. Dios me usó para la sanación, o el principio de sanación en la relación con los hombres, así que... Sí, es la verdad que lo pasó los primeros años un poquito difícil conmigo. Sí, sí. Por eso tiene el pelo blanco, ¿no? Sí, sí. Bueno, Juan. Lo que es la voluntad de Dios es algo maravilloso, poder ir viendo respuesta a las oraciones. Yo creo que la mayor experiencia de un hijo de Dios es poder ver respuesta con nuestra ignorancia, a pesar de nuestra pequeñez, de nuestros errores. Dios nos contesta cuando nosotros le pedimos sinceramente de todo corazón, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios cómo Él ha ido transformando y sanando nuestras vidas para que seamos un matrimonio, una familia en el orden de Dios. Así que seguimos sorprendidos de ver la ayuda de Dios en nuestra vida. Qué bueno. Juan, ¿y tú cómo conociste al Señor? ¿En tu casa se vivía también el ambiente católico tradicional? Totalmente tradicional, aunque ellos iban a cuestiones religiosas de la Iglesia Católica en fiestas de guardar, y cuando había una necesidad extrema, recuerdo a mi madre en una situación difícil que vivía mi padre de trabajo, de economía, iba con sus velas a la Iglesia Católica. Era la manera de honrar a Dios, de contar con Dios que tenía, ¿entiendes? Así que yo también tenía, por una parte, un tío que era medium en el mundo de aquí, de los pueblos, ¿no? Y no tenía hijos, entonces mis padres me prestaban y era feo para mí lo que mi tío trataba de inculcarme, pero bueno, hasta eso Dios usó, porque empecé a tener conciencia de que había un mundo espiritual y que ese mundo espiritual era extraño, ¿no? Por otra parte, por parte de mi madre también, tengo un tío que fue diácono, uno de los primeros curas casados de España. En aquella época salió el informe semanal. Entonces, mi tío era un hombre cariñoso, amoroso, tierno conmigo. 4 años que mi padre estuvo en Suiza, él fue un poco de padre para mí. Y entonces mi tío contaba con Dios y hablaba de Dios como si se tomara un café con él todas las mañanas. Y todo eso lo usó el Espíritu Santo para producir en mí, a la edad de 11, 12, 13 años, ya una inquietud por darme cuenta que somos más que materia. Y con la edad de 17 años,
yo tuve, se puede decir, momentos por la juventud de depresión tal vez, o de ansiedad, o de incertidumbre, que yo comprendo, y algo que me afectaba es que en Coín, en aquella época, había muchos suicidios, pero es que yo podía experimentar que llegué a un extremo de desesperación, aunque yo no estaba en droga, no era alcohólico, pero sí tenía otra serie de temores. Yo era súper tímido, y me encerraba en mí mismo ante la incertidumbre de la vida, y de manera que todo eso lo fue usando el Espíritu Santo. Hoy lo tengo muy claro, cómo produce en nosotros el deseo y también nos da el poder para encontrarle. Así que en aquella época de mi vida, yo recuerdo en la azotea mirando las estrellas, llorando y diciéndole a Dios: si tú existes, ten misericordia de mí. Yo era consciente que podía engañar, podía aparentar un muchacho trabajador, estudiante, esforzado, delante de todo el mundo, pero a Dios no le engañaba. Y yo le decía a Dios: me siento perdido, me siento ante la muerte, pensaba en la muerte, había vivido traumas por la muerte de ciertos familiares, lógico, los abuelos y tal, ¿no? Y no sé por qué me hacían verle a mi abuelo ahí tendido: venga, despídete de tu abuelo, y allí frío. Entonces todo eso Dios lo usa para llevarnos a saber quién soy, de dónde vengo, cuál es el propósito de mi vida. Y en esa angustia, en esa desesperación que a veces sentía, yo clamé a Dios de todo corazón. Y yo le decía a Dios: yo no me fío de alguien que no conozco. Ten misericordia de mí. A ti no te puedo engañar. Tú me ves por dentro y por fuera. Por favor, no lo merezco, pero yo quiero la verdad o morirme. Porque había veces que yo contaba con la posibilidad del suicidio, hablando así, ¿no? Era como una influencia maligna que me hacía buscar esa alternativa, pero a la vez doy gracias a Dios que Él me guardó. Y varios meses después se me ocurre ir a ver una película, Jesús de Nazaret, y ahí estaba el Espíritu Santo sobre mí, de tal manera que yo dije: este es el hombre más sorprendente que ha pasado por la historia, y tiene que ser Dios, o es el hombre más tonto que ha pasado por la historia, porque así que el Espíritu Santo. Yo recuerdo que allí me encontré a un antiguo compañero, Francisco Benítez Pedraza, y Dios usó a este antiguo compañero, que yo veía un brillo, veía algo en su cara extraordinariamente diferente, cómo su vida había sido transformada, y él me dijo: ven y conoce de Dios, conoce el Evangelio. Y bueno, me costó varias veces animarme a ir a una dirección, a una casa que él me dijo, y fui, y ahí conocí a Miguel Santana, que había sido para mí un hippie que buscaba la verdad, buscaba de Dios. Sí, se fue al Brasil, y entonces algo que yo quería era, cuando cumpliera 18 años, me voy a ir de mi casa en busca de la verdad, porque vivir engañado o sin saber cuál es la clave de la existencia no me gustaba. Así que cuando yo vi a alguien que había venido de vuelta, el hermano fue usado por el Señor, y así lo veo, para convencerme de que la Biblia, históricamente, científicamente, era la palabra de Dios, arqueológicamente, pero yo estaba convencido, pero no convertido. Claro. Y coincidió que yo estaba estudiando en Málaga,
topografía. Bueno, el caso es que me da una dirección para ir a un culto y voy a esa reunión de oración. Aquello parecía más bien una reunión de espiritismo, porque era una cruz encendida y todo oscuro y personas que apenas se veían las caras. ¡Qué susto! Así que oraban a Dios con una sinceridad, con una emoción. Nunca olvidaré, hermanos y hermanas gitanas, de raza gitana, cómo oraban con ese fervor, y también personas ya que yo veía más como yo, ¿no? Y se dirigían a Dios. Yo estaba allí impresionado, o salía corriendo, pero de nuevo el Espíritu Santo ahí, algo me decía que Dios estaba allí, que esas personas eran sinceras y que yo sobraba porque yo era pecador. Yo tenía una carga en mi conciencia de mi culpa, de mi pecado, de querer hacer cosas malas, y no la hice no porque no quise, sino porque no tuve oportunidad. Claro. ¿Entiendes? Así que en esa actitud de ser adolescente, joven, pues yo recuerdo que en esa reunión nadie me dijo lo que tenía que hacer, pero como todos oraban, pues yo le dije: Jesucristo, si tú has muerto en la cruz por mí, yo quiero creer, yo quiero confiar en ti, ayúdame. Y yo allí llorando, sintiendo ahí la presencia de Dios, y el pastor cayó sobre mí, puso su mano sobre mí. ¿Esto qué es? ¿Qué está haciendo este conmigo? Pero cuando él empezó a orar con esa pasión, con ese amor, con esa ternura, de nuevo Dios ahí le usó, de forma que cuando yo salí de esa reunión, yo me sentía libre, sentía como, yo creo que allí experimenté liberación, sanidad, algo pasó grande en mi vida. Así que en lo posterior, cada vez que yo iba a una reunión, decía: los que quieran entregar su vida al Señor, que pase al frente, que oraremos por ellos. Yo nunca salí, porque yo entendí que yo ya había entregado mi vida al Señor. Y la segunda experiencia más grande, más bonita, que transformó mi vida, porque era muy tímido, ¿no? Y en aquella época los cristianos éramos evangelistas activos, a diestra y siniestra, salíamos en grupo, dos a las calles a hablar del Señor. Era también el primer amor, ver el evangelio como lo más grande. Era un entusiasmo, era un privilegio que uno sentía de haber conocido el evangelio. Y claro, yo súper tímido, yo no sabía qué decir, pero quiero decir que en una reunión en Málaga de evangelismo, en un circo, en una carpa que vino, estábamos al final de la reunión alabando al Señor, y yo siento algo que me llena, y comienzo a, ya no era cantar al Señor, era que salían unas lenguas extrañas de mí. Yo notaba que ya no era hablar en castellano, era hablar en un lenguaje, y yo digo: ¿esto qué es? ¿Qué tonto soy que estoy hablando como los extranjeros que están aquí a mi lado? Pero a partir de entonces la palabra de Dios habla en un texto, en un versículo, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo sentía una seguridad de que Dios era real, de que yo ahora era libre y podía pecar. Pero esa realidad, esa seguridad, mira, me dio un valor que yo ya podía evangelizar, me quitó la timidez, me quitó. Ahora mi mujer dice que hablo demasiado. Ahora Ahora hay que orar para que el espíritu lo controle, ¿no? Eso. Escuchando vuestro testimonio, veo la lucha entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Porque, por ejemplo, en el caso de Encarni, veo un padre que está abusando, que está haciendo cosas feas, y ella está viendo
pues una realidad mala, ¿no? Como la forma que Dios tiene de corromper a los hijos es que los padres creen un ambiente divisor y desestructurado, ¿no? Así que la gente acaba resentida, señalando a Dios, y en tu caso, un tío que era medium. O sea, el enemigo siempre va poniendo, propiciando que la gente se vaya. Pero cuando alguien es de buena tierra, Dios quiere a todos y a todos le habla, pero tiene un interés especial los que son de buena tierra y dice, esto no se me escapan. Y propicia y hace y tal. Hombre, que escuche la voz audible. Yo creo que su experiencia fue tan dura que Dios tenía que hacer algo fuerte para que ella saliera de su burbuja, de su dolor y de su desencanto para reaccionar, ¿no? Así que, gloria a Dios, que mayor el que está con nosotros que el que está contra nosotros, ¿verdad? Así es, así es. Y luego haber visto a su madre recuperarse y ya no se murió. Es que fue una cosa para ella. De eso hace ya 40 años, hermano. Sí, sí, sí. Y la abuelita me gustaría que la conociera, porque la abuela aprendió a leer a sus 75 años. Madre y se mía. vuelve a aprender a leer para poder leer la Biblia. Y ella es de las hermanas de la congregación que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a leer su Biblia. Después se duerme otra vez, pero ella es bien, sí sabe un montón de versículos. Se ha leído la Biblia 3 veces completamente. Madre Sí, mía. Algunos jóvenes no han leído todavía la Biblia, pues la abuela 3 veces se la ha leído ya. Así es, así es. Gloria a Dios. Así que nosotros que conocimos al Señor en nuestra juventud, vemos la importancia de que los jóvenes despierten, busquen, hay solución, hay alternativa, hay respuesta, hay milagros que Dios hace cuando uno se humilla y busca de Dios y tiene en cuenta las promesas de Dios. Así que creo que... Nosotros le decimos a los jóvenes, nosotros no tenemos religión, yo tengo relación con Dios. Dios es mi amigo, es mi padre, y yo ahora puedo experimentar el amor de un padre bueno, de un padre amoroso, de un padre que quiere lo mejor. Dios me ha sanado en mi relación con Él. A veces yo he orado y yo he sentido que Dios me abrazaba y a mí Dios me sanaba de herida, porque mi padre, por ejemplo, decía, todas las mujeres son malas. Son palabras que el enemigo usaba para herirme y como marcarme, ¿no? Pero después yo vi que en mi relación con el Señor me iba sanando. Yo me acuerdo cuando yo iba a la primera vez a la congregación, yo lloraba, Juan Carlos, lloraba, pero lloraba. Era un llanto que yo creo que era de liberación. Y la verdad, yo he podido experimentar cómo el Señor me ha liberado, porque yo tenía algo muy feo en contra de los hombres. Para mí todos eran muy malos. Así pero que, bueno. Esto se podría hablar de otra manera, ¿no? Pero ha sido muy bonito de ver esa transformación, esa sanación a lo largo del tiempo, Claro. De una parte y de otra, y luego que podamos ser un matrimonio, de verdad, la gloria es para Dios, pero somos uno. Dios me ha dado la gracia, la habilidad para cuidar a otros hermanos en amor y darles sabiduría, acompañarles, pero es que la ayuda idónea es fundamental. Claro. Bueno, una pregunta que quería haceros respecto a eso. ¿Cómo os conocisteis? Porque claro, habéis contado vuestra experiencia, las dificultades del camino, pero ¿cómo fue vuestro encuentro? ¿Fue en la iglesia? Porque no habéis dicho cómo llegaste a la iglesia evangélica, habéis dicho vuestra conversión, pero contadnos así un poquito cómo fue todo esto. Bueno, mi padre, cuando yo decidí y hablé con mi padre, papá, he conocido la verdad, he conocido que Dios es real y quiero que tú conozcas, que tú veas dónde estoy y tal. Y mi padre me echó de mi casa. Ya no pude seguir estudiando todo lo que yo hubiera querido, pero Dios nunca nos abandona y pude vivir un tiempo de mi vida en diferentes
centros, porque yo podía haberme buscado un trabajo, un alquiler y haber hecho mi vida, pero cuando yo vi las vidas transformadas de alcohólicos, drogadictos, pandillero de Madrid, jefe de la mafia en Madrid, y cómo Dios, él decía, yo no he flipado nunca tanto como con Jesús. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y entonces yo vi y algo tan bonito, tantos testimonios, que yo dije, si otros necesitan ayuda, yo voluntariamente quise dedicarme y estuve como 4 años de mi vida ayudando como monitor en lo que podía, que era hacer de comer, que era ir por el pan, que era lo que fuera, con tal de colaborar. Y en esa, yo estaba en un centro en la Laurín el Grande, y por allí vino una muchachita de Coín que era 6 años más joven que yo. Así que a mí me interesaba otro tipo, ¿no? Claro, alguien más mayor, ¿no? Exactamente. Pero ahí es que vamos a decir que nos conocimos sin más, ¿de acuerdo? Al cabo de los 6 o 7 años, a mí me gustaba, como en las comunidades cristianas terapéuticas había personas de muchas nacionalidades, a mí me encantaba la dulzura de las asiáticas. Yo decía, Señor, yo 17, 18 años, imagínate, bueno, pues era consciente de que mujeres hay muchas, pero esposas solo una. Entonces yo quería hacer la segunda cosa más importante de mi vida bien. Así que yo oraba, clamaba, le pedía a Dios fuerza para soportar. Y Dios me ayudaba. Él me decía, busca el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. Y yo, Señor, ¿pero cuándo? Y llegó el día. Nosotros éramos un grupo de jóvenes, viví gran parte de aquella época aquí en Coín, amigos, una confianza, algo muy bonito que había entre nosotros, ¿no? Creo que hoy ya eso ha cambiado, pero... Y ahí hablábamos, bueno, pues Encarni es una mujer de su casa, ¿no? Y yo tenía un pastor que me decía, lo que realmente tenéis que hacer es fijaros en la madre, porque si la madre es una mujer buena, la hija lo va a hacer. Así. Él, en vez de investigarme a mí, investigaba a mi madre. Anda. No fue eso exactamente, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? El caso es que un día yo descartaba por completo a alguien 6 años más joven que yo. No. Pero fíjate cómo es Dios, que un día voy por la calle aquí, por el centro de Coín, y veo a Encarni cómo trataba a una abuelita allí a lo lejos, a 30 metros. Ella no me vio, pero oye... Yo le ayudaba a coger las bolsas. La abuela llevaba como 4 bolsas y yo le dije, señora, ¿le puedo ayudar? Y en eso se fijó. Fíjate, y eso fue como que ahí yo sentí algo de Dios. ¡Oh, un rechazo! No, porque yo era muy mental, muy razonado. Y yo decía, yo no me enamoro de un físico, yo me tengo que enamorar de una personalidad, ¿no? Entonces, bueno, el físico lógicamente también gustaba, ¿no? Y ahí vi algo y algo me dijo, esa puede ser tu esposa. Y a partir de entonces yo ya la miré de otra manera. Y imagínate, yo era un barbudo, parecía más un marroquí. No me digas. Lo digo, y que una muchachita tan bonita como ella se fijara en alguien que parecía un marroquí barbudo. Vamos, la barba no teníamos tanto para arreglarnos, viviendo en comunidades y tal. Y un día dije, Encarni, me gustaría que tuviéramos un poco de más amistad y conocernos mejor. ¿Te importaría que te invitara un día a un helado, una bolsa de pipa, un té? Y así fue.
que fuimos conociéndonos en la iglesia donde nos congregábamos, en un grupo de otros muchos hermanos. Entonces ella veía mis reacciones, mis comportamientos, yo veía las suyas a distancia, ¿vale? Y ya un día entendí de Dios claramente que esa era mi esposa, pero claro, no podía ir y decirle, Carni, tú vas a ser mi mujer. Yo quería, siendo amigo, me declaré que ella estuviera segura, y además se lo dije, digo, mira, por muy seguro que yo esté, tú tienes que estar segura también. El caso fue que ella le decía al Señor, todas las mujeres lo hacen, Señor, ¿quién va a ser mi marido? Y a ella le gustaba otro muchacho de la iglesia y le pedía, Señor, muéstramelo de alguna manera. Y 2 veces tuvo sueños donde se veía casándose conmigo y que ella se hacía el vestido de novia. Fíjate. A ver, eso quiero que me lo cuenten Carni personalmente. A ver, yo te iba a preguntar precisamente cómo viviste todo esto, porque no hay nada más distinto que la visión de un hombre y la visión de una mujer para describir un mismo evento. Yo me gustaría que tú expresaras cómo fue todo eso desde el punto de vista femenino y cómo tú te pudiste fijar en un barbudo. Bueno, es que yo no me fijé en el barbudo. En mi juventud yo dije, Señor, si tú ves que yo voy a ser feliz casada, yo me caso. Pero si tú ves que un hombre no me va a hacer feliz, como yo viví toda la experiencia de un matrimonio no feliz, yo dije, Señor, yo soy feliz contigo. Si tú ves que yo voy a ser feliz con un esposo, pues yo lo acepto. Porque a mí me gusta mucho la familia, me gusta mucho ser madre. Entonces, claro, ser madre sin esposo no puede ser. Entonces yo dije, Señor, yo quiero que si tú me ves casada, yo quiero un hombre, pero un hombre que te ame a ti, porque yo no me conformo con cualquier hombre. Yo quiero un hombre que te ame y que me respete y que me ames también a mí, ¿no? Y me acuerdo que con 17 años, 18, yo le dije, Señor, yo quiero que tú me muestres con quién yo me voy a casar. Y 2 veces yo soñé que me casaba con Juan Sala. La primera vez... ¿Tú le veías la cara bien definida o la veías así en conjunto? Bien, y le vi sin barba. Y dije, uy, pues mira, está más guapo sin barba. Pero es como que me resaltaban más los ojos. Pero el primer sueño, yo, claro, a mí me gustaba otro muchachito de mi edad. Y yo dije, bueno, no, señor, con Juan Sala no, tiene que ser con el otro. Y total, que después otra vez tuve otro sueño, 2 veces, y otra vez me veía con Juan Sala, me veía en el altar, y me veía que yo me hacía el vestido de novia. Y así fue. Yo me hice el vestido de novia. Bueno, aquí tengo que decir que tardó, después de que yo me declaré, tardó 6 meses en decirme que sí. Madre mía, en Carni. Si no tiene el sueño, por lo menos 6 años. Es que sí, lo que Dios hizo fue acelerar el proceso porque decía, es que esta no se va a decidir en la vida. Sí. Así que antes de casarnos, pues me quité la barba y rejuvenecí 6 años. Yo creo que 10 años, hermano. Rejuveneció 10 años. Mira, siendo novio, yo estaba estudiando enfermería y él me recogía y entonces íbamos a dar un paseo en el parque enfrente del puerto, que me encanta ese parque con los árboles. Y entonces, bueno, llevábamos la merienda y comíamos allí. ¿Cómo sería él? Porque él cuando le da el sol se pone muy moreno y con esa barba. Claro, yo imagínate, hermano, jovencita, mucho más delgada y siempre he sido rubita, pues 2 veces la policía secreta con motos grandes. A ver, oiga usted, la documentación. A mí no me la pedía, se la pedían a él, porque pensaba como que era un árabe que quería robarle a una chica o aprovecharse de una muchacha joven. Entonces, 2 veces. Juan, hijo. Tuvo fe. Sí, tuve fe, la verdad que sí. Que digo en Carni, veo que Dios te usa mucho en el plano sobrenatural por la audición de la voz de Dios, los sueños. ¿Te usa en tu vida de iglesia, en tu vida de comunión con Él, en ese tipo de sensibilidades? Sí, mucho, ¿verdad? Sí, es una cosa que la gloria es para Dios, ¿no?
nuestra actitud, vamos a decirlo así rápidamente, es oír la voz de Dios y obedecerla. Le carga bien, le carga mal, pero queremos aprender y estamos aprendiendo a oír ese sentir de Dios y actuar. Entonces, a veces lo escucha ella, lo entiende ella, a veces lo entiendo yo, pero cuando tenemos comunión nos ponemos de acuerdo. Así que un objetivo, un consejo para las parejas es tomar decisiones estando de acuerdo los dos y entendiendo que es la voluntad de Dios. Así que ayer mismo tuvimos una experiencia en que Dios nos ha permitido también poder comprar comida a muy bajo precio y poder darla a personas que lo necesitan. Aproximadamente Dios nos está usando, dicho para su gloria de esta manera, para ayudar a unas 15 congregaciones. Y ayer íbamos a llevar comida y entendimos de Dios que teníamos que ir y recoger a una persona y que viniera con nosotros. Y aunque era una cosa muy rara, muy extraña, lo hicimos y vimos los frutos, ¿verdad? Sí, fue bueno. Hemos tenido experiencias. Precisamente con esta hermanita que le pedimos que se viniera con nosotros a repartir. Ayer, hermano, sin exagerarte, repartimos 1000 toneladas de comida. 1 tonelada, 1000 kilos. Pero 1000 kilos, una tonelada. Una tonelada. Sí. Madre mía. La furgoneta a tope, hasta el techo. Y entonces, como el Señor nos mostró que ella estaba bajo de ánimo y que le pidiéramos que viniera con nosotros a ayudarnos a repartir los alimentos. Y fue una bendición. Sí. Pues esta hermana ahora actualmente está divorciada. Lleva divorciada 1 año. Sí. Antes de que se divorciase, antes de que se separara... Porque su marido no era cristiano. Su marido no era cristiano, ella era cristiana. Pues Dios me dio un sueño. Yo vi que el marido, una bruja, le estaba haciendo trabajo de brujería para dividir el matrimonio. Pero hermano, es que así ha sido. Una bruja está haciendo brujería para dividir el matrimonio. ¿Pero Porque... por alguien que ha contratado sus servicios para esto? No, ella es bruja. La mujer Sí. que le ha quitado el marido a la hermana. Vale, entiendo. Sabe que él gana 3.000 o 4.000 euros y ha dicho, uy, esta mujer se ha ido con su marido a un crucero, uy, este tiene dinero, yo a este le quito el marido, y así ha hecho. Qué barbaridad. Y se lo conté al marido, le dije, mira, he tenido un sueño, que hay una mujer que te está haciendo brujería para que tu matrimonio se rompa. Y él me dijo, pues puede ser. Fíjate, ya yo pienso que él tenía relación con ella. Y son cosas que muy extrañas. Yo sé que muchos cristianos pues le cuesta aceptar eso, pero cuando uno está rendido al Señor, Dios es todopoderoso para guiar nuestras vidas. Amén. ¿Y qué está sucediendo? Se está cumpliendo la palabra de Dios. No vamos a tener nada de Dios si no lo creemos. No vamos a tener, no vamos a vivir la palabra si no la creemos. Así que tenemos un gran respeto, de verdad, Juan Carlos, al Señor en todas las áreas de nuestra vida y es lo único que queremos, agradar a Dios y ahí estamos. Amén. Queremos que nuestra vida dé gloria a Dios. Queremos que, yo quiero cuando el Señor venga a buscarme, me halle trabajando para su reino. Amén. Porque después vamos a estar una eternidad con Él disfrutando. Así que aquí hay que trabajar. Y bueno, y más feliz el que da que el que recibe. O sea que al final lo que salimos es beneficiados. Es verdad. Bueno, queda poco tiempo. Y os quería preguntar algo sobre el ministerio que desarrolláis en las cárceles. Bueno. ¿Vale? Porque es muy interesante que el Señor nos guíe también. A veces cuando decimos de los hermanos, ha ido a la cárcel y ¿cuándo va a salir? No, dice, no, voy a visitar, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió ese ministerio y qué estáis haciendo? Pues mira, te explico también, voy a intentar ser muy breve. Hará ya pues unos 25 años, como yo tengo mi oficina de topografía, ordenadores y tal, unos hermanos que nos conocían me preguntan, Juan, ¿tú tienes ordenador? Sí. ¿Tienes impresora? Sí.
¿podemos ir que nos hagas un papel? Sí, ¿para qué? Porque queremos entrar a la cárcel. Y de verdad, Juan Carlos, era un sentir que yo he tenido como por 10 años. De vez en cuando yo oraba, Señor, me gustaría ir a la cárcel y llevar un consuelo, una alternativa, diferente a las personas allí dentro. Y yo de vez en cuando oraba, Señor, pero no le he dado mucho. Pero es que llegó ese momento y le dije, ¿yo podía ir a la cárcel también con vosotros? Sí, sí, danos tu DNI. Y así que metimos en ese papel y al cabo de los 6 meses, Juan, que ella puede venir a la cárcel con nosotros. Entonces yo era Gedeón en esa época. Entonces podía llevar Nuevo Testamento y fue una experiencia maravillosa, de verdad. Si en algún lugar de España yo he visto avivamiento, ha sido allí dentro. Gente con hambre, gente tocada, gente sincera. Yo creo que tocar fondo es o estar en un hospital mirando al techo o estar en la cárcel. Más bajo no se puede caer, de alguna manera. Sí, sí, sí. Y Dios levanta a los humildes, a los que claman. Entonces, ahí hay un nivel de sinceridad en la prisión y eso hizo que comenzara a ser usado por el Señor de nuevo, de una manera maravillosa, y le doy la gloria a Dios. Y ahí comenzó, al cabo de los 6 o 7 años, por circunstancias tuve que salir, pero Dios, de alguna manera, era el hombre que me sacaba, pero no Dios. Entonces Dios, al cabo de 1 año y medio, nos permitió entrar, pero ahí ya Encarni entró también con otro grupo de hermanos con nosotros. Y hemos vivido allí cosas que es bajo la unción del Espíritu. Allí hay que ir armados con toda la armadura de Dios y Encarni te puede contar. Porque allí, Juan Carlos, sí que se siente la opresión del enemigo. Sí. Es como un lugar donde el enemigo ahí gobierna, ¿no? Por eso, como Juan ha dicho, tienes que ir con la armadura del Señor y ir lleno del Espíritu Santo, porque es que es pelear contra demonios. Claro, es una batalla. Claro. Es una batalla. Y sentir el amor de Dios para esas personas. Hemos visto muchas veces hombres llorando, tocados por el Señor, mujeres, una reunión de 15 mujeres en el comedor. Ahí viene el Espíritu Santo de una manera que eso no se puede fabricar, eso no hay cuestión de sugestión, y ahí todas tocadas, llorando. Hemos visto cosas extraordinarias. Hemos continuado en muchos casos tratando, ayudando a esas personas cuando salen o de permiso. Después también, por ejemplo, si un preso entrega su vida a Cristo y es de Marbella, pues le ponemos en contacto con la iglesia de Marbella. Que es de Málaga, le intentamos ubicar en iglesias de Málaga. Sí. Que estamos por... Y así fue, así fue. Qué y bueno. ahí un día le digo, Señor, ¿tú me podrías usar fuera como lo haces aquí dentro? Y fue como si el Señor dijera, pues ahora te voy a respaldar fuera. Y ahí fue, vamos a decirlo entre comillas, el principio de la confirmación de mi llamado al pastorado, ¿no? Y bueno, y ahí arrancó otra trayectoria de nuestra vida. Pasé de replantear cimientos en las obras y en las urbanizaciones a replantear vida para la gloria de Dios. Qué bueno, qué bueno, gloria al Señor. ¿Quién fue quien os levantó al ministerio? Pues el primero que me reconoció así abiertamente, públicamente, fue Juan Carlos Soto. Anda, mi pastor. En una época yo estaba con vosotros y fui en un tiempo. Yo digo que Dios me ha bendecido a lo largo de mi caminar cristiano con el pueblo de Dios, con muchos hermanos de muchos lugares, de muchas denominaciones. Y luego ya también pertenecemos al grupo de Iglesias Betania, y ahí Julio Pérez, el presidente del movimiento de iglesias, de la Federación de Iglesias, pues claramente el hermano entendió y vio de Dios el ministerio en nosotros. Pero lo más bonito ha sido
ver, sentir, experimentar el respaldo de Dios. Porque esto es algo que yo a lo mejor tenía un poco de trauma. Yo me he preparado para hacer tarea de pastor en 3 ocasiones de mi vida, pero yo pensaba que era el hombre que me quería lanzar, no Dios. Entonces, ¿yo dónde voy a ser pastor si Dios no me manda? Entonces, hasta que entendimos que era la perfecta voluntad de Dios y vimos el respaldo de Dios, no nos hemos metido en algo tan importante. Qué bueno. Bueno, ya estamos terminando y queríamos preguntar por vuestros hijos. ¿Cuántos tenéis? ¿Qué están haciendo ellos en la obra? Las edades, así brevemente, así de soslayo. Pues el mayor tiene 27 años, hace 4 años que se casó con Susana, 5 va a ser ya. Se casó con 23, tiene 27. Y se casó con una hija de Dios muy bonita que se llama Susana. Y ellos ahora han estado en Bali, se vieron de Dios de irse a Bali, a Indonesia. Allá al lado, vaya. Sí. Más lejos no pudieron. Una experiencia, han tenido una experiencia grande, sí. Qué bonito. Pero también Dios les ha usado, porque vemos que tanto Isaac como Susana le gusta servir al Señor, le gusta cuidar a otros, y estando allí, pues ha estado cuidando a otros muchachos de su edad, y las ha llevado al Señor. Qué bueno. Y el resto, los otros 2 son un varón y una hembra más, ¿no? Después Sofía, que también está casada con Aarón, con un hermanito mexicano, y estaba viviendo en Córdoba, porque su marido está estudiando teología. Sí. Y después David, que tiene 20 años. El genio, el diamante bruto. Sí. Estamos muy contentos con nuestro hijo David y vemos en él unas cualidades extraordinarias y creemos que Dios va a hacer su obra, su tiempo también en su vida, y estamos muy agradecidos por los hijos que Dios nos ha dado, más mi hermana Rocío, que vive con nosotros, que es otra gran bendición de Dios. Es el Rocío de la mañana, ¿no? Gloria a Dios. Rocío tiene 40 años, tiene síndrome de Down, pero ella ama al Señor, ella está todo el día adorando al Señor, con su casco, con su micrófono, y sí. Qué bueno. ¿Algo más? Pues nada, hermano, ya estoy encantadísimo. De verdad que casi no he tenido que hacer preguntas porque habéis llevado el programa vosotros solos, ¿eh? Gloria a Dios, que habéis podido compartir lo que era justo y lo que era conveniente, y para dejar con interés el programa. A mí me ha gustado mucho, me ha edificado conoceros, ver vuestros testimonios, que estoy seguro que la mayoría no lo conocen y que creo que con esto os va a acercarse a vosotros y a amaros más, que es de lo que se trata. Pues nosotros estamos cada día más enamorados del Señor. Amén. Porque vemos cómo Él ha sido fiel en nuestras vidas, lo es. Sí. Y yo creo que estamos en unos tiempos difíciles, Juan Carlos, pero el mover del Espíritu Santo se va a mover ahora más que nunca. Amén. Y algo que el Señor me lleva ahora es mucho por los jóvenes, para que el Señor use a los jóvenes con poder. Y yo creo que el Señor va a ver un mover grande. Tengo la misma seguridad, y la pastoral de Málaga tenemos todo ese, España, ¿no? Ese sentir tan fuerte de que va a empezar a caer una lluvia recia sobre esta ciudad y este país, que va a empezar a limpiar, y muchos van a ser llenos de su gloria, y vamos a ver un cambio significativo en la sociedad. Evidentemente, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero mi oración es que el diezmo de esta nación caiga a los pies de Cristo, al menos el 10%. Amén. Pues nada. Ha sido una experiencia también última, maravillosa para nosotros, conocer perspectiva del movimiento misionero mundial, y donde uno ha podido ver, entender que lo que Dios se pretende es algo único, mundial, y formamos parte de ese movimiento que Dios está realizando en España y en el mundo entero. Claro, es que hay que entender que hoy día hay más personas en la tierra que lo que ha habido a lo largo de toda la historia sumado. O sea, es que si el Señor se derrama ahora, va a haber más cristianos que la suma de todos los cristianos desde el principio hasta hace poco. O sea que Dios tiene un plan
tiene una carta en la manga y la va a enseñar pronto en el nombre de Jesús. Así es. Amén. Por eso tenemos que estar orando y buscando la perfecta voluntad de Dios. Hay una frase que Dios me dio: 100% guiados por el Espíritu, 100% eficaces en nuestro servicio a Dios. Porque Amén. cuando el Señor Jesús y el Espíritu Santo nos dirigen, cuando el Señor te dice aquí, pero cuando tú estás dando espada ahí al aire, no. Pero si somos dirigidos por el Espíritu Santo, es como Juan ha dicho, Amén. vamos a ser más eficaces. Amén. Pues nos vamos ya no hay tiempo para más. Podríamos hacer otro programa hablando del Señor, pero yo creo que estamos satisfechos. Queremos, Juan y Encarni, daros las gracias por haber abierto la puerta de vuestro corazón. Nos ha encantado conoceros personalmente y nada, lo dicho, un fuerte abrazo y espero que sigamos colaborando juntos, por lo menos para recoger los peces que Dios va a traer pronto. Sí, lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús, pues un fuerte abrazo. Un beso, hasta Hasta luego. pronto. Y a todos nuestros oyentes, bueno, qué maravilla el testimonio de Encarni y de Juan, cómo Dios habla, cómo Dios sorprende, cómo dice la palabra que Él está a la puerta pegando en nuestro corazón. Y a veces hay que pegar fuerte porque nuestro corazón es más duro que un leño. Así que gracias a Dios por la vida de Juan, de Encarni. Se nota que están llenos del Señor. Para mí ha sido una experiencia muy grata. Seguro que para ti también, que podemos aprender de lo importante que es clamar al Señor en las circunstancias que te encuentres. Clama a mí y yo te responderé. Así que no dudes, ve a la presencia de Dios porque Él siempre socorre a los que tienen necesidad de Él. Bueno, ya sabes que puedes ver este programa en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida, también en la web que hemos recién estrenado, proyectovida.com. Y recuerda, no te olvides, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, cuídate.